que ella? Por supuesto que es más joven que yo, es como 10 años más joven que yo. Nah, tampoco la pavada. No, 5. Tengo 42. Claro. Yo 48 y medio. Bueno, Así que por es eso. Bueno, No, por tenía eso. 25 entonces. Bueno, yo. salgamos del tema de las edades. Bueno, Aman, igualmente queríamos arrancar charlando con vos del inicio de Radiográfica y también del Día del Periodista, que es mañana. ¿Cuánto ha cambiado en 20 años? Dice el tango que 20 años no es nada, pero las formas de trabajo y sobre todo el tema de las redes, ¿no? Que cuando uno piensa el comienzo de Radiográfica, 2005, grabábamos en cassette todavía, ¿no? Hemos pasado en 20 años, el papel era muy importante. Buscábamos la frecuencia con el dedito o con una digital, si era mucho, en una radio, ¿no? Y hacíamos los móviles así. Tengo una imagen que es Amanda haciendo gala de que se había comprado un grabador digital y todo. ¡Ah! Y editar desde el grabador. ¿Te acordás? Y cuando nos compramos el primero de esos grabadores, ¿cómo se llaman los que tienen el micrófono cruzado así? Sí, el Zoom. El Zoom también era un flash. Aunque Ariel Weyman seguía con su cassette, creo que siguió hasta hace un poco tiempo. Sí, y tenía el cable para que pasarlo. No sé cómo era, sí. Claro. Bueno, los tiempos han acortado en el buen sentido, ¿no? También me acuerdo cuando ingresamos los primeros días acá a esta planta de la Gráfica Patricios y encontramos una caja llena de cassettes que tenían las misas que se emitían por este mismo estudio, podríamos decir, era igual pero no igual. Así que me acuerdo cuando descubrimos eso y nos pusimos a escuchar qué era y la sorpresa ahí con los compañeros y las compañeras de aquel entonces y bueno, y también reírnos mucho, ¿no? Y las burlas que se generaban. Qué cambio, Era ¿no? el canal María y Sí. Radio Sí, María, claro. Pero tenemos la Virgen. Sí. Ahora, qué modificación en lo científico-técnico, ¿no? Es decir, empezamos de un modo y hoy casi sería inimaginable aún cuando lo recordemos. La quinta revolución. Sí. Es muy la dinámica. Inteligencia artificial. Pero además, claro, ahí voy, hay cambio dentro del cambio, es decir, vos tenés ya establecido una nueva situación técnica y se modifica dentro de la nueva situación técnica que tenés, entonces estás en parámetros completamente distintos. No sé cómo lo sentís vos, que modifica la además influencia el en cuerpo. el trabajo. Modifica el cuerpo porque antes agudizábamos mucho más el oído, éramos muy exigentes con la calidad del sonido. Ahora medio que como todo se puede grabar y todo se reproduce y de última lo pones en video y lo subtitulás y no te importa lo que diga, en definitiva, ha deformado mucho también nuestras capacidades, ¿no? Nuestra velocidad mental para calcular los tiempos de los audios, ¿no? Por ejemplo. Sí. Bueno, también la dinámica de la predisposición para la información, porque hoy cualquier cosa que te diga alguien, que antes podía ser un off, una información importante, 5 segundos después desmiente en Twitter o dice lo que se le ocurre, puede ser lo contrario. Y bueno, y tampoco vale si antes dijo otra cosa, ¿no? Así que es muy complejo. Creo que hay una discusión, digo, en el periodismo y la comunicación en general, en los medios, en que no se da, que es el tema de los contenidos, ¿no? Que se discute mucho el formato, se discute mucho el canal por el que es emitido, pero el contenido es esto, ¿no? Y sí. No hay ningún cuidado de ningún contenido. Lo que pasa es que antes necesitabas por lo menos dedicarle mucho tiempo y también picardía para modificar un audio y hacer un juego sonoro con una declaración de algún dirigente político. Hoy lo pones en la inteligencia artificial y en un segundo te da una nueva versión de lo que quieras. Entonces también como que la dinámica del trabajo se vuelve más bruta en un sentido, ¿no? Sí. Y la máquina reemplaza todo ese proceso que tenía antes que ver con también determinados conocimientos específicos que te permitían poner en juego esos contenidos. Y también lo que pasa para mí, Vivian, con eso es que no hay una discusión sobre la ética, como que la ética terminó siendo un... Yo siempre me acuerdo en este tiempo cuando estaba casi por empezar acá en Radiográfica, que estudiaba en la facultad, en sociales, y tenía que rendir un final de una materia que era el final obligatorio de historia universal. Entonces, viste, cuando vas a la facultad, eran los 90, medio de los 90, entonces vas a la facultad y te juntas en un bar o te juntas después
esperando tu turno e intercambias con tus compañeros, todos nerviosos, todos muy jóvenes, tenemos 18, 19. El famoso repaso. Claro, el repaso antes de entrar y bueno, y te tiras ¿Qué te conceptos, preguntaron? o te tiras un concepto a ver que diga la definición. Entonces, siempre cuento la anécdota porque para mí fue fantástico, siempre me acompañó porque además yo venía de la militancia, bueno, familia militante, entonces hay conceptos que trabajo mucho hace muchos años y los repienso mucho y los voy cambiando, y en esa época me sentía segura con esa información. Entonces hablaba con una compañera sobre el concepto de imperialismo. Ustedes hablaban recién de eso también, ¿no? Daban información sobre cómo opera el imperialismo y cómo no es un concepto abstracto, ¿no? Sino que el concepto te permite explicar una práctica invasiva, genocida, violenta, autoritaria. Y bueno, y la compañera explicó todo el concepto y finalmente terminó diciendo que era un concepto abstracto. Le pedíamos un ejemplo de imperialismo y ella decía, no existe, es un concepto. Y era una estudiante, era una niña joven estudiante. Entonces, a mí me impactó mucho porque decía, bueno, estudiamos lo mismo y pensamos completamente diferente sobre algo, ¿no? Entonces es como impactante también, no se debate en función de la ética, porque bueno, básicamente están cerrando los centros de investigación. Bueno, inteligencia artificial, yo estoy, la verdad, deslumbrado. Es decir, yo creo que dentro de, ponerle 20 años, va a ser irreconocible una declaración de otra. Sí. Porque hoy podés decir, bueno, Martínez de Oz se parece al plan de Milei. Entonces, como tenemos la referencia de Martínez de Oz, tenemos la referencia de Milei, eso pasa. Ahora, dentro de 20 años, algo bien hecho, con la imagen del tipo diciendo, no sé, queremos desarrollo industrial, con el Martínez de Oz diciendo queremos desarrollo industrial, con su cara, su imagen, narrando de ese modo, y tenés una confusión muy grande sobre lo que viene. Bueno, no tenés parámetro de realidad, porque la inteligencia artificial lo que hace es cambiar las cosas, y no tenés modo de bloquearlo, porque cuando tirás un material al aire, y una parte de la población lo cree, y después se empieza a Claro. analizar y decir, no, bueno, esto no lo tomes en cuenta, pero ya pasó con la campaña con Macri haciendo propaganda en la campaña electoral. Ahora, eso no es nada con respecto a lo que se puede venir una situación donde vos podés falsificar absolutamente, hasta con libros, podés agarrar la locución de Milei, de entrada del el DNU original, y no solo dotarla de desarrollo y de difusión, sino cambiarla. Inventar libros que fundamenten eso, inventar libros donde Scalabrini Ortiz escriba a favor de la posición de Milei sobre el liberalismo. Disparates así. ¿Y quién se va a poner a investigar eso? Digo, salvo los 3 o 4 que le interesa el tema. Ojo con eso, tenemos un mundo adelante muy raro. Que los consumos culturales están cada vez más volcados a las plataformas, y las plataformas tienen estas lógicas, ¿no? Claro. Que sobre todo lo vemos en el mundo occidental. Cuando uno quizás se va a China, ve que hay otros procesos incluso sociales distintos, donde incluso la investigación y el control sobre las plataformas es distinto. Ahora, la caotización que existe en Occidente hace que, bueno, haya procesos muy peligrosos. Sí, sí. Entonces, bueno, ¿cómo hacer periodismo en este contexto? Yo pensaba, Aman, en lo que fue el debate de la ley de medios. Pasó no hace mucho. O sea, otro mundo. Es otro 16 años, pero hablábamos de la propiedad de los medios de comunicación, de generar un sistema de comunicación con regulaciones, con discusiones, con una defensoría del público. Bueno, todo eso parece haber quedado absolutamente en blanco y negro, porque bueno, ahora es todo internet. Y lo que pasa es que la discusión de la urgencia también es compleja, ¿no? Porque Sí. nosotros estábamos discutiendo lo que es importante. Y la urgencia, bueno, es parte del caos de la crisis. Cuando tenés que estar resolviendo tu subsistencia y tu futuro inmediato, es muy difícil. Pero nosotros hablamos desde nuestras generaciones que fueron confluyentes de alguna manera en un proceso, pero que nos fuimos encontrando. Vos ves ahora, por ejemplo, los docentes universitarios o los docentes que tienen en los institutos de periodismo y tienen el problema de que lo hizo por inteligencia artificial, y quedás en la duda de decir qué excelente trabajo, ¿quién lo hizo? Pero ¿qué es lo que le estás enseñando? ¿Que haga una buena redacción o que sea un buen investigador? Bueno,
Es que ahí está el problema. Entonces creo que también el producto, los profesionales que están surgiendo tienen un debate para dentro de las universidades con este tema. Es decir, cambia, porque no es que redacte bien y busque la información. No, eso lo hace una máquina ahora. Claro. No hace falta que lo hagas vos. Enseñar en el contenido qué, cómo, y después se lo tirás a la máquina, pero hay un diseño propio, pues si no, no pensás. No, bueno, ese es el punto, ¿no? Volvemos me parece un debate que se da también históricamente, que tiene que ver con el pensamiento crítico, ¿no? ¿Para qué sirve el pensamiento crítico? ¿Sirve para ser criticones? Bueno, no, sirve para ejercitar las neuronas y hacerse preguntas. Hay que enseñar a preguntar. Yo estoy acompañando a mi sobrina que está intentando hacer el ingreso al Buenos Aires, tiene 12 años. Y bueno, justamente la dificultad es esa, que se responden las preguntas. Entonces yo digo, no, bueno, ¿qué preguntas te surgen? ¿Cómo te imaginas? Les voy tratando de ayudar. Me cuesta un montón, ¿no? Pero el tema es que como las preguntas te las responde la compu, ya medio que ni siquiera tenés que consultar nada. Y es complejo enseñar a preguntar, porque la practicidad es como una dinámica muy imponente, ¿no? Y con esto que decimos de la velocidad, cada vez está más incorporado, más cerca y transversal, porque... Es inevitable quedar atrapado por la lógica, es inevitable. Y sí. Si tenés que desgrabar una entrevista para esta tarde, y agarrás y le metés. Y después te lo preguntás, che, estará bien lo que estoy haciendo, pero después te lo preguntás. Porque necesariamente necesitas terminar la pagaba nota. para que lo haga otro, un joven universitario, ¿no? Que se ganaba unos pesos Sí. y desgrababa notas a lo loco para las investigaciones. Y era una fuente de trabajo. Sí. Exacto, eso es lo que pasa. Digo, a ver, vos, no sé, lo desgrabás y obviamente que lo controlás, porque uno ya usa, te lo ponés, desgrabás y después escuchás y lo controlás. El tema es cuando todo te lo responde la máquina, no hay ningún pensamiento. Bueno, la flojera, de nada. digamos, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Procrastinar. Es procrastinar. Es decir, después lo pones en la IA y en 5 minutos te lo hace. Además la web, ¿viste? ¿Quién cargó? ¿Qué cargó? ¿Es correcto el dato que te tira? No, sí. Yo tengo un compañero también ahí, estoy hablando mucho de mi familia, me parece, y de mis amigos, pero me hicieron volverme nostálgica con estar acá. Pero justamente un joven periodista, un colega, hizo su tesis de la facultad sobre el uso de la IA en el periodismo, ¿no? Y bueno, las redacciones están reemplazando muchos compañeros, digamos, o redactores, y se nota un montón cuando leen las notas. Los editores son la inteligencia artificial, exacto. No hay editores, entonces pero sale facilita lo que esto sale. Que decías vos también, desgrabar una entrevista que antes por ahí con la precarización tenías que hacer 5 entrevistas y no las podías desgrabar. Ahora las podés desgrabar en 1 minuto. Pero bueno, el tema es lo mismo. ¿Para qué te sirve eso? El para qué sigue siendo el mismo de siempre, ¿o no? Bueno, está por un lado todo eso. Después está lo que ofrece hoy los medios de comunicación, porque hay, a ver, la radio argentina sigue teniendo fuerza, más allá que... Y aire, y te diría muy, muy buen aire, ¿no? Y mucho debate. La televisión argentina quizás se ha estancado un poco. Después han aparecido los streamings con fuerza. ¿Cómo estás viendo ese panorama, Aman? Me parece que también en esto que decíamos de la flojera intelectual o de pensamiento, de producción, bueno, la falta de recursos económicos, ¿no? La concentración del dinero también hace que sea muy caro hacer algo que tenga una mínima producción, ¿no? Se vuelve muy costoso en términos económicos. Pero bueno, también los streams no son como ronda de amigos que hablan y opinan, y como vino un dirigente político y lo hacen opinar como medio de todo. Es que también es muy difícil salirse de esa dinámica, ¿no? Porque cuando preguntas otras cosas, a mí me pasa en el Congreso con los diputados. Lo que ha pasado también con el streaming, ¿no? Es extraño, porque es una especie de televisión de baja calidad. Esta es la verdad. Sí, y hay una imagen no trabajada, no cuidada, queda natural, queda amigable, podríamos así decirlo, pero necesariamente es una suerte de rebaja de la realización televisiva. Y sin embargo logra, claro, pero logra buena adhesión entre la gente. Pero yo te puedo decir, y bueno, pero ahí circulan opiniones que de otra manera no llegarían a nadie.
sé, con yo- los medios No, tradicionales. no sé, no, yo creo que en radio también, ¿por qué Sí. No, digo en radio, en streaming. Pero son la momentos radio, también. Me parece que cuando había en una época un montón de programas políticos en la televisión y solo eran programas políticos, o cuando había más recursos había unas telenovelas y eran todas producciones nacionales y después eran... Me parece que se va para ahí también, no sé si hay yo no soy muy de creer en la muerte de los De los sistemas, medios. digamos, de Ujú. comunicación. Se van ensamblando, se van se van encontrando, se van modernizando, es lo que decíamos recién. Esto también es como un streaming, pero no tiene la dinámica de ponernos a conversar de lo que hice el sábado de la noche, o que venga una artista y me hable cómo hace el mate y entretenernos, porque ese es el fin del streaming, es el entretenimiento. Bueno, acá en Gráfica fue todo un debate, poner las cámaras, fue todo un debate, las redes, digamos, por eso llegamos más tarde, digo, para ser sinceros. Sí, porque siempre pasa. De hecho, me acuerdo que Vivian estaba en contra de las cámaras, ¿no? De Yo las en un momento cámaras. también. Sigo estando en contra. Pero igual sigo te deja estando en filmar, contra, pero me obligan. Pero el inevitable. tema del formato, de hecho, Claro. sigue generando debate porque YouTube a nosotros no nos permite poner música con copyright. Entonces, quienes están viendo el programa no pueden escuchar la música que ponemos y que te rompe el formato. Entonces, Exacto. ahora, el desafío de la época también es estar en todos lados y meterse como la humedad, ¿no? Bueno, pero también plantear que estas cosas, denunciar estas cosas, ¿no? La censura, porque tiene que ver con la cantidad de seguidores, tiene que ver con el negocio de la empresa YouTube, que factura a lo loco porque es la red social de mayor circulación del mundo. Pero bueno, el tema es que las personas ya no tienen tele, no pueden pagarla, la radio ya no se sintoniza casi por aire. Pero también son las dinámicas donde vos tenés todo el teléfono, estás aburrido en el colectivo y te ves un ratito un corte de un stream y después ponés y ves el otro y terminas viendo todos cortecitos y no ves la entrevista entera también. Yo vuelvo eso. al contenido, porque el Hay planteo... un consumo más fragmentado. Claro, por ejemplo, lo que ella decía, no, bueno, el streaming, qué sé yo, te pones a hablar de cómo te gusta el mate, digo, hay un tema de contenido, está mandando la imagen, está mandando lo que pega, cuántas vistas tengo, cuánto se reproduce, pero en la radio, por ejemplo, digo, porque yo creo que las cámaras... Ay, no, hay programas periodísticos, ponele que vale, por ahí no es tanto. Pero no sé, yo me la imagino a la Betty Lizalde en el programa de la noche, viéndola a la Betty pero Lizalde. ya no pasa más Digo, eso. ya no hay más clima, no hay, porque no querés ver a la persona, lo que importaba a la persona era el clima que te creaba y la imagen que vos te hacías, ¿no? Y vuelvo al problema de la ética, ¿no? Y la responsabilidad, porque también esta de la masificación de la comunicación, que nosotros somos siempre muy difusores y proclives a la democratización y masificación, tampoco, esta es una dimensión diferente, porque también es un negocio, es una forma de concentrar la comunicación, porque atrás de los streamers hay empresas, no es una cuestión espontánea. Hay mucha pauta de los gobiernos. Por supuesto. Yo lo planteaba en punto de partida, que vos tenés el gobierno nacional poniendo mucha pauta a través de empresas como YPF. Es mentira que terminaron con la pauta. Y los gobiernos provinciales con la discrecionalidad de siempre. Uno de ellos es el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que nosotros lo venimos planteando. Tiene que haber por lo menos informes públicos de dónde ponen la plata. Sabemos dónde la ponen, incluso por líneas editoriales que se pasan de burdas, ¿no? En la interna, por ejemplo, del peronismo bonaerense. Ahora, empezar a discutir algo que planteamos desde la Confederación de Medios Cooperativos, que haya un criterio. Es más, quizá no sobre el 100% de la pauta. Tomemos un porcentaje, pero que parte de la pauta tenga un criterio, incluso que los medios comerciales tengan que respetar las condiciones de trabajo y el estatuto del periodista. Pasa con Perfil, lo han planteado los trabajadores, Sí, claro. que Fontevecchia tuvo toneladas de pauta del gobierno de Alberto Fernández y después no pagaba el aguinaldo, en pandemia no pagaba el aguinaldo, Sí, no claro. pagaba los sueldos, no había aumento salarial, y los trabajadores decían, pero escúchame, ¿cuánto cobras de pauta? Estaba publicado, por lo menos del Estado Nacional. Entonces me parece que ahí hay todo un debate, por lo menos sobre las políticas de Estado. A mí lo que también me parece un poco deshonesto, sobre todo los compañeros que son parte de esos procesos y que se rasgan las vestiduras con el proceso, por ejemplo, de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que no se inscriben en un proceso histórico, ¿no? Como una dimensión de un proceso histórico que tiene una tradición en Argentina, que son los medios populares. Nosotros siempre lo planteamos en
en esa línea, con el cine de liberación, con todos los procesos de los diarios y revistas, nuestro gran amigo y vecino Facundo Carman y sus investigaciones profundas sobre el rol de la revista popular en Argentina. El teatro comunitario, digamos, estamos en una fábrica recuperada, la tradición de la comunicación sindical, que es parte de la comunicación popular, y son como los inventores de la comunicación ideologizada, que si le podemos poner un nombre. Eso me parece es un error político y también es contribuir a esta falsa idea de que solo se puede hacer comunicación siendo una persona famosa, básicamente, ¿no? O que los medios de comunicación son lugares para hacerse famosos. Y eso es donde me parece que se riñe con la profesión o el oficio de ser periodista, ¿no? Porque no es la fama, o sea, ¿para qué vas? El para qué, insisto de nuevo con lo mismo. Sí, siempre es importante el contenido por encima de la figura que lo plantea, ¿no? Es decir, la noticia por encima de eso. Ahora, yo veo una fuerte tendencia a buscar el entretenimiento de manera plena en un mundo de tweets, en un mundo de frases cortas. Se lee menos, se sitúa menos el oyente a la hora de escuchar la radio, se disfruta menos de un programa televisivo. Es decir, hay efectivamente una secuencia permanente de cambiar y de buscar un zapping para poder entretenerse sin que nadie te lo exija. Uno mismo como espectador no lo realiza, no está atrapado por esa lógica. Me parece que nos están preparando para que en las próximas décadas el tiempo pase cada vez más rápido y nos moramos antes por ahí, ¿no? Como las generaciones que nos anteceden son bastante más longevas, hay ahí una aceleración del tiempo y de la dinámica del tiempo para el disfrute, el tiempo para el encuentro, el tiempo para la recreación, para y junto con eso, bien. ¿Sabes? Junto con eso hay una especie de inocencia, una inocencia muy profunda por parte del público y de nosotros mismos. Todo el mundo sabe que hay jardines, digamos, de trolls donde se programa que cada tantos minutos se extienda un me gusta o un insulto o lo que fuere. Y todos sabemos que es así. Y sin embargo, los mismos compañeros dicen, qué barbaridad las cosas que dicen por las redes. Y vos decís, ¿qué cosa dice por las redes? Si son todas máquinas programadas para decir esas cosas duran barba, donde además hasta hizo el papelón, viva Hurlingham, estamos contigo, una serie de tonterías increíbles. Caricias significativas. Increíble. Y sin embargo, lo tomamos como una realidad. Aman, te quiero también llevar al Congreso de la Nación porque vos estás ahí. No. ¿Hace cuántos años estás? Y como 15 casi ya. Poco 15 menos años, un montón. Sí. Yo tengo una propuesta para la televisión del Congreso, de diputados, de senadores. ¿No podemos hacer como Gran Hermano? Ay, no sabes las cosas que nos enteraríamos. Pero es mejor que no. No. ¿Y qué balance? No sé si tenemos el audio de Cariñano, pero Florencia Cariñano. Sí, lo escuché. A mí me dio vergüenza ajena a toda la situación, ¿no? De hecho, se generó debate acá en la audiencia de la gráfica porque decían, está bien, hay que responderle así a los libertarios. No. Yo decía, estamos en la lona, ¿no? Yo siempre le pregunto a los periodistas con más años si así era en los 90, me dicen, no, antes era más calidad. Ahora está muy degradado. Bueno, era... Bueno, acuérdense los nariguetazos en esa época, no se vengan a hacer no, acá, claro. No, pero recién hablábamos fuera el público del se micrófono. Queremos conocer los nariguetazos, los protagonistas. Con Cami, la tarea que hacía Tinelli, Sofovich, que era... Cami me dice, bueno, la tarea de Sofovich y de Tinelli era contener a estos tipos como Milei que no fueran presidentes. Sí, más o menos. Digamos, claro. O sea que no estaba tan mal en los 90. Sí, lo tenemos ocupado jugando al Jenga. Todos dicen, ahora vamos a reivindicar a Menem, los gobiernos de esa época. La realidad de ese momento, tampoco, para nada, porque fue muy cruel proceso. Y es parte del proceso, es como una versión anterior.
A mí no me dio vergüenza lo de Carigliano. Me parece que también hay mucho hartazgo de esta discusión respecto a personas que desprecian la política y desprecian, bueno, los derechos civiles que hemos conseguido en estos años, en todas estas décadas, y acceden a lugares de poder a través de eso, ¿no? Cada diputada de La Libertad Avanza que está en contra del cupo accedió a un lugar y a decirlo desde una banca por el cupo, Sí, ¿no? Y por sí, la paridad de género. Si no, no estaría ahí. Si no, Sí, estaría sí, ahí, no estaría ahí, seguramente no estaría ahí, Claro. porque hemos visto y lo vemos y a mí me retuerzo, ustedes me conocen hace mucho, saben, han visto mi transformación, toda mi transformación en todas mis dimensiones, así que no les puedo mentir, se me revuelven las tripas cada vez que veo la foto y son todos varones again. Otra vez. Ustedes recuerdan cuando yo decía, no puede ser que no haya ni una mujer en las fotos, y empezaban a aparecer algunas presidentas de comisión, algunas diputadas con relevancia, y lo celebrábamos, hacíamos mucho de eso. Bueno, ahora es así, y se me retuerce la tripa ver en una placa todos los que están en la discusión política y son todos varones. Así que me parece que es un poco... Eso, pero ahora, después cuando uno analiza lo que está pasando en el Congreso, bueno, hasta ahora el gobierno ha tenido todas buenas noticias. Por supuesto. La mayoría, de hecho, lo que ha planteado esta semana es, votan a favor de los jubilados, de No la me emergencia de importa. discapacidad, vamos a vetarla. Que el Senado haga lo que quiera. Es decir, que estamos en un proceso de vaciamiento institucional de la Argentina. Por supuesto. Y tenemos 3 jueces de la Corte Suprema, 2 que entraron por decreto, 2 que también entraron por decreto pero terminaron echando, uno que tiene, bueno, un montón de antecedentes de no solo armar causas, sino de ni siquiera respetar las reglas mínimas del tránsito, ¿no? Digamos todo, en su pueblo natal, ¿no? Que ha atropellado a un par de personitas y nadie dice nada y estamos todos normal. Bueno, es una crisis institucional muy grande. Pero les pregunto también a ustedes, bueno, vos has estudiado mucha historia y ustedes también han sido muy curiosos por conocer las verdaderas versiones o las versiones populares de la historia. ¿Cuándo no fue así? Nuestros procesos de acceso al poder son las excepcionalidades. En Argentina, mi padre siempre me dice, la regla es esta. La excepción es cuando nosotros logramos convencer a la mayoría de que somos personas como nosotras las que tienen que estar ahí. Sí, coincido. Igual creo que el reseteo que está viviendo la Argentina es inédito y que sea irreversible. Ojalá que no, que podamos Yo no cambiar creo que la sea cosa. irreversible, nada es En ciertos irreversible. aspectos. De hecho, está demostrado que nada es irreversible, pero el silenciamiento y el borramiento de la memoria en este país nunca funcionó. Eso es lo que yo creo también. Hay una Hay un resistencia debate ahí importante. latente, en ese tema me parece interesante plantearlo. Esta semana se dio aquí, en la señal, una economista que dijo, frente a esa indagatoria, ¿se puede modificar una vez que termina el mileísmo y la Argentina puede seguir adelante o se va a resquebrajar, como vemos que está sucediendo? Y dice, no, la Argentina no va a desaparecer, se va a rearmar y va a volver. La potencia argentina Tiene elementos como está. para salir adelante. No estoy seguro que sea así, transmito la Claro. respuesta, no estoy seguro que sea así. Pero va a hacer falta, quizá uno lo que no ve hoy en la política profesional al menos, es un planteo de oposición, que es lo que charlamos en la primera hora. Sí. Es decir, que la fortaleza de Milei no está en una adhesión No, popular, no, que por no supuesto. existe, porque en realidad votó 1 de cada 2 porteños no fueron a votar. Quizá En Santa ocurra- Fe lo mismo. En Santa Claro. Fe, las elecciones, lo que reina es el ausentismo, la apatía. Que lo complejo es que cada vez nuestro pueblo ve más lejos la política, es decir, que no ven la política la resolución de su cotidianidad. Me parece que ahí está quizá la encerrona en la que estamos. Bueno, también eso te puede llevar a un viejo proyecto que sea el voto no obligatorio, digamos. ¿no? Claro, que, claro. Que es lo que fogonean. de Correr a la temprano. gente de la vida política, ¿no? Claro, si la gente no tiene interés en votar, entonces que vaya y vote el que tiene Solo el que le interés. interesa. Digo, también es cómo lo implementás, digo, porque Venezuela tiene el voto no obligatorio. Y Apa. Claro. Y Sí, votan todos a Maduro. No, bueno. 82%, la última elección. votan, 82%, bueno, pero nadie ahí dijo tenés nada de El 82% se presentó a votar. a No, votar. no, Ah. 82% sacó Maduro. Maduro. Sacaron los Digo, candidatos de pero Maduro. En el momento en que el pueblo venezolano tuvo un mensaje que darle al presidente Chávez, la gente no fue a votar y perdió todas las alcaldías. Digo,
O sea que el tema es un problema de conciencia, si querés. Ujú. Es decir, pero no es tan... Lo que pasa es que nosotros sí tenemos culturalmente el voto obligatorio, hay que ir a Sí, votar, sí. y siempre votó el 80% del padrón, digo. Sí, sobre todo en las ejecutivas, ¿no? Que se vota Sí. más. Claro, Se vota sí. mucho Claro. más en las ejecutivas que en las legislativas, Pero- que en general también se ve eso, como lo que decía Lucas, como se negocia todo y finalmente se aprueba todo siendo una minoría. La realidad es que no... yo pensaba eso también la otra vez, ¿no? Es muy difícil explicar hoy la complejidad de votos que hay en el Congreso, ¿no? Es muy difícil hablar de la oposición y el oficialismo, porque tenés que hablar de la oposición dialoguista, de la oposición peluca, de los Claro. aliados del oficialismo, de los aliados de la oposición. Los Eso- radicales con pelucas, son pelucas. Claro. hay 4 bloques radicales, 4 bloques, y hay uno que es monobloque, decís, pero esto es una locura. Y estás diciendo, bueno, que las elecciones lo entendés un poco, pero en otras épocas, cuando había elecciones, no funcionaba el Congreso, entonces todo esto no pasaba, porque todos estaban negociando por otro lugar, porque había una construcción diferente. Ahora, esto es también, bueno, yo escuchaba la otra vez a una diputada en una entrevista, una diputada radical, que le preguntaban por los valores del radicalismo, ¿no? Porque había renunciado Gastón Manes hace poquito a la convención radical y todo eso de la provincia. Yo decía, a mí lo que me importa es ganar, no me importa con quién. Claro. ¿Valores qué? ¿Qué Entonces cosa? le volvió a preguntar a un periodista, un colega muy amigo, un buen periodista que conoce mucho el Congreso, que la conoce mucho esa diputada. Pero le dice, pero diputada, los valores del republicanismo, lo que han dicho sobre el radicalismo. A mí me importa ganarle a Kicillof, y lo vamos a hacer con quien sea. Si arrancamos así un partido centenario, Sí, sí. ¿qué pasa? Che, ya hablas de Kicillof, ¿cómo viste esta semana y qué repercutió en el Congreso lo de Cristina? Cristina candidata a la tercera sección. Mira, el Congreso, los bloques del Congreso también de la oposición, las fracturas que se dieron previo a toda esta semana, ¿no? Tanto en Cámara Sí. de Senadores como en los diputados que se fueron yendo, que tienen un espacio propio. La gran mayoría de los integrantes de los bloques responden directamente a Cristina. Son de parte de la conducción del PJ, además, de la mesa chica, digamos, del contacto directo con Cristina. Obviamente que lo ponen dentro de una discusión de que hay que avanzar a la unidad, lo que dicen medio todos. Nadie se corre del discurso oficial que hay también dentro del peronismo que conduce Cristina, ¿no? No hay tantos representantes, digamos, ni de la corriente, ni del espacio que acompaña a Kicillof en la Cámara de Diputados. Pero por otro lado, bueno, por lo bajo, un poco en off, están todos los que no son más la mesa chica, están todos muy desorientados, no saben cómo van a seguir adelante y qué tienen que militar, ¿no? Me parece que esa es la palabra del momento, la desorientación. O sea, Ha ¿qué quedado- militan? ¿Qué dicen? ¿Qué eso? O sea, militan contra Milei. Por eso está lo de Carigliano en un punto, pone algunas cosas en su lugar, porque bueno, se agarra de algo para discutir algo por lo menos, ¿Ha ¿no? quedado Porque articulado Massa con el cristinismo? bastante, pero más de cúpulas, ¿no? Ujú. Porque por abajo los diputados son un propio variable. bloque, no son un propio bloque ahí conducido un poco por Ramiro Gutiérrez, por Carlos Selva un poco por las sombras, también por Mónica Litza, esos son diputados muy importantes del Frente Renovador que son masistas. Bueno, Massa dice que va a ser candidato, quizá en julio lo va a definir, eso anunció esta Y sí, semana. no tiene mucho tiempo más. Tiene Sí, mucho tiempo no más. tiene, El último claro. día lo voy a Entonces, decir. hasta el 9 de julio, ¿no? Sí, Que se sí, escriben. Bien, el 19 de julio, Eh, hay que se cierran El las 19 es las alianzas antes, igualmente Sí. después las listas. Claro. ¿Por qué Cristina es candidata? No sé, yo creo que tiene que ver también con una discusión al interior del peronismo y el movimiento nacional y popular, ¿no? Hay que discutir, sin duda, un trasvasamiento generacional, pero también hay que tratar de no retroceder en ese trasvasamiento generacional, ¿no? Por el momento que se vive. Axel está completamente rodeado por quienes representan también muchas de las discusiones que venimos dando dentro del movimiento nacional y popular, de las dirigencias. Son medio las dirigencias de siempre. Entonces ahí también me parece que ella advierte que, bueno, la disputa, bueno, es legítima y está bien. También está todo el arroz un poco con Máximo. Pero a mí me parece que ella le dice, ojo, porque también vos estás construyendo, no con las bases, digamos, no con las líneas medias que te vienen discutiendo y que vienen planteándole esas conducciones de las centrales obreras, de las intendencias, y que no dejan tampoco crecer por abajo representaciones. Así que me parece que hay una advertencia sobre cómo
las estrategias del momento, insisto, la foto de los varones se sigue imponiendo como una dinámica. Bueno, a mí en los primeros momentos de la pelea me parecía un poco también esa dimensión, ¿no? Porque se avanzó mucho en la representación popular, con la representación de distintas identidades políticas dentro del espacio nacional y popular. Bueno, nos estamos concentrando en las orgas, ¿no? Con esas orgas fuertes, institucionales. Hay espacio y lógica para que existan distintas tendencias. Lo que no hay es para que deriven en la ruptura, porque ahí es donde Por supuesto que no. te quiebra la posibilidad de aglutinar. Lo único que logra es combatir horizontalmente. Y además hace que no tengas que discutir. Vos tenés que discutir el gobierno de Milei. Digo, Y si nosotros que somos la base. Si discutís solo cargos y listas, no discutís proyectos. Exacto. Claro. ¿Cuál es el proyecto? Bueno, sabemos que el proyecto es un proyecto que no es pero no es exactamente el mismo que debería haber sido durante el gobierno del Frente de Todos, porque no es el mismo país, no es el mismo mundo, no tenemos las mismas posibilidades, ya nos fuimos del BRICS. No es que podemos entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir como se nos cante. Digo, hay también cosas que se van construyendo, ahí estamos más endeudados. Y hay más trampas, más cajas de Pandora que se construyen, y que también ante esa propuesta, ¿cuál es la definición hacia adelante? Digo, no digo que hoy venga Axel Kicillof y diga, vamos a romper con el Fondo Monetario Internacional. Cristina lo dejó claro, vamos a pagar cada peso. Lo dijo, no es que vamos a romper para El nada. lunes dijo eso, sí. Sí. Un discurso muy parecido al de Martín Guzmán. Por eso la posición... Sí, es verdad, tanto que lo Era Martín criticaron. Guzmán. Bueno, pero ella no es Máximo, digamos. Bueno, pero otra cosa. toda esa secuencia de kirchnerismo en el gobierno del Frente de Todos diciendo estamos en contra de la propuesta de Martín Guzmán y en ningún momento plantear la alternativa, porque quienes estábamos, nos oponíamos, incluso, mira, la maniobra es tan hipócrita, creo yo, porque estaban habían apoyado el acuerdo con los acreedores. El acuerdo con los acreedores privados que se hizo en el 2020 lo pidió el Fondo Monetario. Claro. Entonces, incluso el conjunto del gobierno del Frente de Todos estaba de acuerdo con pagarle a BlackRock, a Templeton, es decir, no desconocer la deuda. La militancia discutía en 2019 que había que investigarlo. Claro. Yo lo Creo escuché que, a Carlos Heller decirlo eso bueno, también. Pero porque en los equipos, porque decían, no hubo programa del Frente de Todos. Hubo encuentros donde se discutía, me acuerdo en la Facultad de Medicina, espacios de campaña donde se discutía qué hacer con la estafa del macrismo. Entonces, te agrego un paréntesis. En el Instituto Patria se había comisiones de investigación de la deuda externa con grandes intelectuales de la economía argentina. Ahora, y exdiputadas, digamos. Cuando Martín Guzmán pasó un poquito de historia, no pasó hace tanto tiempo. Cuando Martín Guzmán hace el acuerdo con los privados, que era BlackRock, Templeton, ¿no? Y todo lo que se habían enriquecido con la estafa del macrismo, incluso hubo sectores de la militancia que lo ponían a Martín Guzmán como San Martín. Era un meme que era arriba del caballo como diciendo nos está liberando. Viste que la IA es de todos. Claro, y en poquito tiempo pasó a ser un villano. Sí. Con Máximo Kirchner, con una maniobra que fue una maniobra individual. Porque en realidad cuando te decían no podemos oponernos. Porque el tema no era el qué hacer de cada uno, sino el alineamiento. Y eso algunos diputados, como me acuerdo Hugo Yasky, Sergio Palazzo, el bloque sindical, los pusieron a aprietos porque en realidad el bloque sindical salió a apoyar el acuerdo con el fondo y después terminó en algunos casos absteniéndose. Sí, se abstuvieron. Claro. La votación final se abstuvieron. Se abstuvieron. Eran 12. Pero cuando el kirchnerismo te decía no tenemos fuerza, pues, ¿cómo que no tenés fuerza? Tenés la mayor parte del gobierno. ¿Cómo que no? Andate del gobierno si estás porque ahora lo que dicen es nosotros dijimos que. Bueno, pero escúchame. Que no podías dar la discusión o incluso traccionar como para evitar el acuerdo con el fondo que supuestamente, que yo acuerdo con eso. Me parece una fantasía. Hemos hablado tanto con Horacio Robelli que era el comienzo del fin del gobierno. Me parece una fantasía pensar que altos niveles como son el gobierno de un país es algo sencillo de resolver y que tenés que cualquier gil puede hacerse cargo del gobierno, ¿no? Me parece que lo que pasa con el Frente de Todos es que hoy a esta lectura, bueno, yo incorporo esto, también es esperar que te hagan fácil las cosas para que seas reconocido y que digan, ay, qué fácil que es gobernar este país. Parece que hay mucha hipocresía también con eso, ¿no? Con que tienen que venir a felicitarte, qué bien lo que estás haciendo. Porque
Eso por Es la Alberto. discusión Todos sabemos pero- por Alberto, por Cristina, por Guzmán, Guzmán, por bueno. tener las valentías o no para confrontar con Estamos de los acuerdo que poderosos. Alberto no tomaba las decisiones. Alberto no tomaba decisiones, por Como supuesto Milei que no no. toma las decisiones, ¿no? Sí tomaba decisiones. Alberto tomó muchas decisiones y muchas fueron pésimas decisiones. Sí tomó decisiones, así como Milei toma decisiones y toma pésimas decisiones y no le importa la institucionalidad. Alberto Fernández fue muy irresponsable, como está haciendo también este gobierno de irresponsable. Y yo Ahora- creo que ahí hay una discusión, por eso vuelvo a la ética, vuelvo a algo que también se discutió mucho en los 2000, ¿no? Sobre la moralidad, sobre las cosas que están bien y están mal en términos de construcción de ciudadanía, ¿no? De responsabilidades. No se asumieron las responsabilidades. La responsabilidad no es un plan técnico. La responsabilidad es desendeudar a este país, hacer que la gente que vive en este país, que la mitad de las personas, sus proyectos de vida se frustran porque no lo pueden desarrollar y la otra mitad está tratando de sobrevivir y hay un grupo concentrado de la sociedad que quiere destruirnos, básicamente, porque nuestro país tiene una historia de lucha que es muy importante. Bueno, Y ahí me Tenemos parece un que gobierno que nos odia y que odia un al gobierno, país. una Es que- élite que nos odia y que odian principalmente a la persona que empoderó al pueblo para que eso no suceda. Entonces, en esa relación yo creo que los que están dispuestos a semejante responsabilidad tienen que estar a la altura. Yo creo que Axel en algún sentido es una persona que nos cierra un montón de personas porque es un muy buen militante y es un cuadro y es un buen gestor y es bonito y es delicado y no se pelea con tiene nadie. ojos azules. Pero ¿sabes qué? Se va a tener que pelear con mucha gente. Claro. Y eso es lo que hay que demostrar. Yo creo que un poco el desafío también está ahí. No sé si es la mejor estrategia que sea desde adentro, pero me parece que si no es desde adentro, es peor si es desde afuera. Y ahí Alberto y Guzmán no estuvieron a la altura. Cuando Guzmán va al Congreso y le dice a Massa, muy libre cuerpo, lo de yo voy, no te preocupes mientras están resolviendo los técnicos, zaraceo, esa irresponsabilidad, lo mismo que la irresponsabilidad que tuvo siendo diputado nacional el propio Daniel Goyán, con todo lo que respeto, ¿no? Porque es una persona súper respetable, pero él no puede hablar tan livianamente en los medios de comunicación. Eso digo de la responsabilidad y de estar a la altura de las circunstancias. Guzmán también tiene su cuota de responsabilidad. Lo digo, Yana, ¿hablas de cuándo? Del plan platita y lo que Ah. después te cuesta, porque, bueno, nosotros no nos podemos equivocar Ahora en sí, me nada, acuerdo, sí. los otros se Lo pueden usaron equivocar. lo del plan platita. Hasta hoy, Hasta el Sí. día de hoy. hasta el Sí. Para eso día tenés que tener de un hoy. Bueno, blindaje pero hay mediático una- muy importante como el que tienen, ¿no? Claro, Hoy por él, hoy. O yo ser muy responsables. yo tengo, te voy a picar, A ver, Amanda, dale, me porque encanta. no, porque cuando hablamos de dos cosas, es decir, el atravesamiento generacional, ¿no? Que el otro día lo escuchaba a Brienza decir, che, y si lo que Cristina está haciendo es trasvasamiento generacional, y el tema de mujeres, de los cupos. Sí, la participación de las mujeres. participación, sí, más que cupo. Lo que me parece es que no termina de aparecer lo que tiene que aparecer como propuesta nueva a lo viejo. Entonces, Sí. vos decís, trasvasamiento generacional, ¿para qué? Yo Digo, estuve ¿cuál, es, leyendo lo que dice cuál es el Hernán. proyecto del La trasvasamiento verdad- generacional? Estoy de acuerdo. Bueno, sí, por supuesto. No Hay que- basta con decir No, por trasvasamiento supuesto que no. generacional. Por supuesto, tiene que haber una propuesta, tiene que haber gente dispuesta a Bueno, llevar adelante la pero propuesta esa y no gente- hacer cosas porque tienen Bueno, un yo empleo. te planteo el tema de mujeres, y lo hemos charlado, el tema de las mujeres de nosotras, Sí. digamos, y desde una perspectiva y desde una mirada, una ética y estética de las mujeres no se ha podido plantear. De última vamos repitiendo y vamos viendo cómo viene la ola Sí. y planteamos más o menos lo mismo, o nos retraemos, que es donde yo creo que se deja el espacio, por lo cual supuesto. aparecen todos los varones, nos retraemos a las cuestiones de la mujer. Y ahí quedamos. Es Y que estamos ese- atrapadas ahí, ¿eh? Bueno, pero lo Entonces que pasa... el Ministerio de la Mujer, vos decís, che, ¿y por qué no salimos a discutir otra cosa que no sea exactamente los problemas? El colonialismo en la Argentina, por ejemplo. No, bueno, a ver, Bueno, vos es vas a este- tener La un extranjerización avance de la vida. No, de es la recluir, mujer. es recluir a las compañeras en ollas y sartenes.
en lugar de discutir los grandes temas nacionales, para lo cual están perfectamente capacitados. Che, la dejamos picando porque tenemos a Carlos Zaira, ¿te parece? Apa. Con la pelota. Sí, Viene con tienen la que ir, sí.